Sean mis primeras palabras para bendecir el nombre de Dios. Esperamos que desde en mayor o en menor medida en esta mañana nuestra adoración ha sido aceptable en el trono de Dios. Y es mi petición esta mañana que la enseñanza de hoy nos mueva a alabarle aún más. El título del mensaje en esta mañana es Indiferencia hacia Cristo. Y la enseñanza de hoy se encuentra en Mateos, el capítulo 11. Y en la introducción al pasaje que vamos a estar viendo, que van a ser los versículos del 16 al 30, el Señor dice en el versículo 15, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, es un llamado que está haciendo Cristo a creer, pero específicamente dirigido a los que tienen oídos para oír. Y al parecer, la generación del tiempo que Cristo vivió, de manera general vista como un todo, no tenía estos oídos habilitados para oír y creer el mensaje de Cristo. Los primeros 10 capítulos del libro de Mateo es una exposición acerca de la divinidad de Cristo, de todas las cosas que hizo. De manera clara queda demostrado que Cristo es Dios y que deberían creer en ello. Entonces, a partir el capítulo 11 y el capítulo 12 son los tipos de respuestas que Cristo obtiene al mensaje que le está dando. Al principio del capítulo 11 lidia con la duda. Muchas personas tienen duda al escuchar el mensaje del Evangelio. Cualquiera, inclusive verdaderos creyentes, porque Juan el Bautista inclusive en los primeros versículos muestra cierta duda y manda a los discípulos a preguntar si realmente era el Mesías o no. O sea, que eso le pasa a cualquiera. Eso está bien, si están en un proceso de duda, hay esperanza. Saltando al capítulo 12, Cristo ya lidia con un problema mucho más grave, que es la blasfemia. Pero de esos no es un caso muy común. A partir del versículo 16 de Mateo 11, Cristo lidia con lo que viene siendo la respuesta negativa más común en cuanto al Evangelio, y es la indiferencia, es el desinterés. Entonces, en estos versículos, a pesar de que las personas que vieron a Cristo y oyeron de Cristo están asombradas de sus milagros y de su poder, aún así, su reacción al mensaje es simplemente, no me importa. No hacen nada. Y de hecho, si hacen algo, es meramente criticar. No importa si el mensaje es convincente, si tu enseñanza es buena, si tu estilo es el adecuado, si muestras señales y milagros. De todas maneras, no tienes ninguna reacción de este tipo de personas de esta generación. Cuando yo estaba en la universidad, la iglesia se quedaba cerca. Lejos, y yo solía ir a algunas otras iglesias. Recuerdo haber ido a una iglesia, a una de las enseñanzas que daban, y estaban hablando del impacto y del poder que tiene ir a predicar el Evangelio con el respaldo de milagros y respaldo de enseñanza. Aquello yo lo vi un poco, no me convenció, y obviamente cuando ya luego, con los años, yo vengo a estudiar la escritura que vamos a ver hoy, no es el caso. Yo tenía un muy buen amigo mío que yo le hablaba mucho acerca de Dios y le intentaba convencer de la existencia de Dios. Y yo a punto de decirme, mira, ya no me molestes más, porque yo te aseguro a ti que aunque aparezca un ángel o lo que sea, igual de todas maneras yo no tengo ningún interés en el tema ese de la salvación. Y yo realmente sí paré de hablarle de Dios para su propio beneficio, y vamos a ver por qué. Entonces Jesús está haciendo un llamado a esta generación que oiga, pero nadie oye. Así que dice, versículos 16 y 17, ¿a qué compararé
esta generación. Y eso aplica igual a la generación actual. No importa lo que haga cualquier iglesia, no importa como hable cualquier líder religioso, alguien que representa a Dios. Mucha gente simplemente no tiene interés ninguno. Y siempre van a buscar, porque el problema que tienen las personas a veces no es ni siquiera intelectual, es un problema moral de que no quieren reconocer su pecado. Y cualquier sea el mensaje, como quiera que usted se lo presente, siempre van a buscar algo que criticar de la iglesia, algo que criticar del pastor, algo que van a criticar del mensaje que no tiene sentido, porque su interés no está en oír ni ser convencidos de la verdad. Entonces, dice, en esta parábola que Cristo la introduce de una manera tradicional, como lo haría cualquier judío rabino. Y es con la frase, ¿a qué yo comparar esto? ¿Cómo yo puedo ilustrarte lo que te quiero explicar con algo más sencillo que tú puedas entender el comportamiento? Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos, o sea, os cantamos endechos, os cantamos lamentos y no lamentasteis. En el centro de todas estas pequeñas ciudades judías, habían como unas plazas. Y ahí iban todos los mercaderes, la gente que iba a comprar y a vender, la gente que iba a pasear. Y eso se llenaba. Y ahí iban los niños también. Entonces los niños, obviamente, mientras los padres están ocupados en otras cosas, cuando muchos niños se juntan, ¿qué hacen? Jugar. Inclusive los días en que la plaza no estaba activa, era el lugar perfecto para ir a jugar. ¿Y a qué jugaban estos niños? Bueno, los niños en aquel tiempo sin tecnología, sus juegos favoritos eran juegos de imitación. Ellos miraban lo que los adultos hacían y ellos imitaban lo que hacían los padres, los tíos, los abuelos. Y los eventos más comunes o más famosos no religiosos que tenían en aquellos tiempos eran las bodas, que es inevitable, y eran los funerales. Entonces ellos miraban y eso era lo que ellos estaban imitando. Cuando había una boda, había un desfile por todo el pueblo. Está la novia, el novio, las damas de honor, el amigo del novio, y van cantando, y van festejando, y van saltando. Y esto es lo que ven los niños. Y seguro había alguna muchacha que la vestían, le ponían un velo ¿sabes? Y se divertían de esta manera y cantaban. Seguro había alguien que se dedicaba a tocar la flauta porque llamaban al canto, a chiflar. Entonces esto es lo que ellos están haciendo. Y le están diciendo a los demás, únanse a la celebración, a las bodas. Los funerales eran parecidos, eran igual por el medio de las calles. Le pagaban a ciertas mujeres para que cantaran lamentos y para que fueran dirigiendo inclusive en momento de llorar, en momento de gritar, en momento de arrodillarse. Era algo bien organizado. Y esto los niños lo veían. Ellos no tienen un conocimiento muy claro del tema de la muerte, por tanto ellos lo cogían como diversión. Ellos iban, y seguro había alguno que hacía de muerte y le ponían algo negro arriba y lo cargaban, entonces, y cantaban canciones de lamento para que vinieran a llorar. Y dice, la palabra aquí, lamento, que se usa en griego es copto, y eso significa golpearse el pecho. Eso es que se daban golpes. Entonces esos niños estaban, tú sabes, gritando, alándose los pelos y se divertían así, de esa manera. Pero hay unos niños que son aguafiestas, que no quieren jugar. Cuando están jugando a las bodas, los llaman. Ellos simplemente dicen, como dice un amigo mío aquí, el amor no existe, ¿qué boda ni boda? Ellos no están de humor para jugar a las bodas. Bueno, si no estás de humor para las bodas, entonces, bueno, lo opuesto completamente, ¿qué sería? Vamos a jugar entonces al funeral. Pero ellos tampoco quieren jugar. Esta generación es como los niños que son llamados por sus amigos a jugar cualquier tipo de juego y ellos simplemente no tienen ningún interés. Entonces, la aplicación viene en el versículo 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. O sea, Juan el Bautista vino como en modo funerario, en modo funeral. Era todo, tú sabes, serio, hablando, su mensaje estaba enfocado en la ira de Dios, en la justicia, en el arrepentimiento. Era un modo, de cierta manera, oscuro, austero, agrio, serio.
Vivía donde vivía Juan Bautista, en el desierto. No tenía ninguna vida social, ninguna. Apartado, no se mezclaba con la gente. ¿Qué comía? Langostas y mieles, todo raro. Es como se identifica. Las personas al principio, a los judíos le agradaba cuando Juan Bautista apareció porque tenía personalidad profeta y sabían. Y hacía 400 años no habían tenido profeta, estaban alegres, pero luego que ven el mensaje no les gusta. Entonces, la excusa de admirar la manera que vivía, dice, no, este hombre lo que tiene que estar es endemoniado. Ni siquiera dijeron que estaba loco, no fueron al extremo ya, lo peor que puede decir el judío, no, que estaba endemoniado. Fíjense, porque no hay interés en el mensaje, no les gusta oír esa palabra, buscan cualquier excusa. Juan Bautista está endemoniado. Por otro lado, versículo 19, vino entonces el Hijo del Hombre. Fíjense, Juan Bautista no come ni bebe, es raro, es antisocial. Habla nada más de arrepentimiento, de justicia y de la ira venidera. Pero viene Cristo con otro estilo. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, es aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Es lo opuesto completamente al estilo de Juan. Era un mensaje más bien enfocado en el Mesías, en la salvación, en el reino. Cristo besaba a las personas, iba a todas las actividades del templo, la sinagoga, las bodas, los funerales, comía con ellos, bebía, vivía en sus casas. Tampoco nada les cuadra a esta gente. De hecho, los discípulos de Juan, en capítulo 9 antes, que están acostumbrados a este modo fúnebre, ¿ves? Van donde está Cristo y le dicen, pero ¿por qué tus discípulos no ayunan? Fíjate, no están en este estado así como lo estamos nosotros, los discípulos de Juan, inclusive los fariseos. Y la respuesta cuál fue, no, porque es que el Mesías, estamos de boda, el Mesías está aquí, no es tiempo de ayunar. O sea, el estilo que tenía Cristo era completamente opuesto al de Juan y de todas maneras a ellos tampoco querían unirse a esta celebración y decían que era un hombre bebedor y amigo de publicanos y de pecadores, porque se mezclaba con la gente. Juan no se mezclaba, no les gustaba. Él se mezclaba con la gente igual, porque el mensaje ni el estilo de las personas no es lo que importa. Lo que importa realmente es el mensaje, que no les satisface. Versículo 19. La sabiduría es justificada por sus hijos. Este tipo de respuesta, Cristo lo que está diciendo es que este tipo de reacción al mensaje realmente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la sabiduría es justificada. Realmente aquí la palabra no es hijos. Lo que parece ser que aquí pusieron hijos porque en el pasaje paralelo que está en Lucas 7 usan la palabra hijo. Pero aquí realmente la palabra que están usando es ergon, que eso es hechos, obras. O sea, la sabiduría es justificada por sus obras. Lo que está diciendo es que tú puedes que critiques el mensaje, que te burles del evangelio, pero ¿cómo tú explicas que las vidas de las personas son transformadas con esta verdad? Tú puedes decir lo que tú quieras a una iglesia, pero ¿cómo tú explicas el impacto que tiene la iglesia en una sociedad? ¿Cómo tú explicas que si el mensaje de Juan el Bautista y Cristo no era verdad y no había sabiduría en ello, cómo tú explicas que las vidas de las personas fueron transformadas? O sea, la sabiduría que hay en este mensaje que Cristo, que Juan el Bautista están dando, se justifica porque tiene efecto, porque obra, porque tú puedes ver los hechos. Y esto no es algo que no tienes que demostrar, se demuestra por sí sola. Por lo tanto, tu reacción de indiferencia o de criticar y decir que es falso o burlarte no tiene sentido porque la verdad sale por sí sola. Es lo que significa este versículo. Eso es como... Es que tú no puedes probar la eficacia de un medicamento basándote en las personas que no lo usaron. La eficacia del evangelio no es en las personas que se burlaron o que rechazaron o que fueron indiferentes. La eficacia de un medicamento tú lo miras en las personas que lo prueban y tú puedes ver que resultados que fueron sanados y que fueron transformados de manera permanente. Y eso es lo mismo con el evangelio. Se justifica porque las personas que lo reciben, sus vidas cambian para siempre. Así que estas excusas para ignorar y no creer realmente no son válidas. Pero aún así,
a pesar del mensaje que recibieron y de que la prueba existe, de que es el mensaje verdadero, ellos simplemente tienen un desinterés en la salvación. Esto me recuerda la parábola del rey que le dice a los siervos que vayan y busquen en los caminos y que inviten a todo el que encuentre para la boda de sus hijos. Y la gente simplemente dice que he preparado la comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Lo ha hecho todo, pero dice que ellos indiferentes, unos se fueron a la labranza y otros se fueron a su negocio. No les interesa. Entonces, ¿cuál sería? Versículo 20. ¿Cuál sería tu reacción? Tu respuesta ante esta indiferencia, ante este rechazo o burla del Evangelio. La gente que hace, no, tengo que estudiar más. Tengo que prepararme más para presentar el Evangelio. Tengo que mejorar la estrategia, mejorar el grupo. Tengo que, tú sabes, hacer cosas mejor. El estilo tal vez está mal. Canciones más movidas, y dirán algunas canciones más suaves. Vamos a ver cómo impacta. Bueno, Cristo ciertamente no cambió ante el rechazo de estas personas. No cambió ni el método, ni cambió el mensaje. Eso no lo hizo. Pero les dice, mira, primero no tengo que demostrar nada porque la verdad se muestra por sí sola. Pero la verdad que a veces a las personas no les gusta oír es que no arrepentirse y creer es que no hay manera de disfrazar el mensaje. No se puede suavizar. Si no crees si no te arrepientes y no crees, el rechazo al Evangelio te lleva simplemente a la condenación. Y es algo que a veces a las personas, sobre todo no les gusta oír. Pero es lo que Cristo hace en esta ocasión. Me rechazan, no hay indiferencia. Pues dice el versículo 20. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Está hablando de las ciudades de donde Cristo pasó la mayor parte de su ministerio, que es la zona de Galilea. Todas estas ciudades o villas tuvieron el privilegio de ver a Cristo, de oírlo y verlo hacer los milagros y enseñanzas poderosas, pero por meses y meses y meses y meses y meses. Eso es un privilegio. Y lo que Cristo está diciendo aquí es que si esto es lo que te pasa a ti y tú tienes el privilegio de estar expuesto a todo este mensaje de Dios, a toda esta claridad de la Biblia, del Evangelio, milagros y lo que sea, la culpa es mayor. O sea, no piense que el mensaje llega a una persona y la persona simplemente lo ignora y esto no tiene ningún efecto. No, el mensaje siempre tiene un efecto. Si no tiene un efecto positivo para salvación, para incrementar tu santidad, para acercarte más a Cristo, siempre tiene un efecto entonces negativo y te va acumulando más y más y más y más castigo mientras más tú escuchas. Fíjense, lo que le pasaba a mi amigo. Si ya mi amigo está en 4 y 2, que no, y que no, y que no, y que no, la parte humana mía me dice que si yo le sigo diciendo cosas a él de Dios, lo que voy a hacer es incrementar su castigo. Ese es el efecto que va a tener. En el caso de muchas personas, en el caso de esta generación y en el caso de las ciudades que Cristo está hablando aquí. Y pone 2 ejemplos, son varias las que les pasó esto, pero pone 2 ejemplos. Dice, ay de ti, Corazín. Esto es el versículo 21. Y Corazín es un pueblo que está como a unas 2 o 3 millas encima de Capernaum. En Capernaum era la base militar de Cristo. Ahí es donde él estaba todo el tiempo ahí. Él salía a las ciudades aledañas y regresaba a Capernaum. Corazín está como 2 millas y media encima de Capernaum. Y dice, ay de ti, y Betsaida es la otra ciudad que también está cerca igual, lo que un poco más al oeste. Era de las ciudades de Felipe, y era la ciudad donde también venía Pedro y Andrés. Y dice que en estos lugares dice Juan que en estos lugares Cristo hizo tantos milagros que aún todos los libros del mundo cabería. Es una manera de explicar la cantidad inmensa de milagros que Cristo movió, misericordia hizo.
en todos estos pueblos. Y dice, versículo 21, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. O sea, primero es el lamento, ay de ti, Corazín y Betsaida. Porque si esto, lo que tú viste, lo hubiera visto Tiro y Sidón, ellos se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Esto quiere decir que hubiera sido inclusive un arrepentimiento real, en silicio y ceniza. Y en la mente de un judío, Tiro y Sidón, esas son las peores ciudades que estaban cerca de ellos. Eran unas ciudades fenicias y eran comerciantes y se dedicaban a viajar. Y vivían vidas inmorales tremendas. Y la Biblia habla de que eran idólatras. Adoraban a Baal y las inmoralidades sexuales aquello sobrepasaba los cielos. Y aún así, dice que estas ciudades, si hubieran visto estos milagros, se hubieran arrepentido hace rato. En otras palabras, ellos eran peores que los fenicios idólatras adoradores de Baal, a pesar de los religiosos que eran. Y se pone peor, dice el versículo 22, por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. O sea, en el día del juicio final, en el juicio del gran trono blanco, todo el mundo va a esperar el castigo sobre Tiro y Sidón. Lo tuvo en aquel tiempo, las ciudades como tal, pero las personas van a ser juzgadas y lo merecen. Todo el mundo espera que el malo, que el idólatra sea castigado. Pero lo que nadie espera es que el castigo para Corazín y Betsaida sea peor. Lo que quiere decir que en el infierno hay niveles de castigo. Y mientras más privilegios tú tienes, no tienen que ver con las cosas que haces ni con lo malo que eres, sino porque Tiro y Sidón jamás oyeron un mensaje de Cristo. Y mira cómo eran. Estas ciudades, Corazín y Betsaida, ni siquiera eran ciudades hostiles como Jerusalén y Nazaret, que persiguieron a Cristo y lo apedrearon y lo odiaban. No, nada. Pero simplemente indiferencia. La segunda ilustración que dice, que es aún más grave. O sea, es mejor una persona inmoral, idólatra, que nunca escuchó el evangelio, fíjense, a alguien súper moral, súper bueno, que tiene las llaves de la ciudad porque es alguien respetable, que oyó el evangelio y lo rechazó. El castigo para el que oyó el evangelio, por muy bueno que haya sido, es mucho peor que el castigo de alguien que es un pecador. Dice la segunda ilustración, versículo 23. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? O sea, ellos pensaban que porque eran ciudades, Capernaum creía que era una ciudad bendecida, porque era una ciudad próspera y cumplían con todas las normas religiosas. Ellos decían, ¿acaso tú serás elevado hasta los cielos? ¿Tú piensas que tú estás ahí cerquita del cielo? No, hasta el Hades descenderás. Capernaum es la ciudad más culpable de todas, porque ahí es donde Cristo hizo la mayoría de sus milagros. Ese era el lugar. Ahí era donde vivían. Y a pesar de que ellos pensaban que era un pueblo justo, ellos estaban asombrados por los milagros de Cristo. Aquí no va a estar asombrado, pero hasta ahí. Eso no cuenta para nada. ¿Vas a ser elevado al cielo? No. Hasta el Hades descenderás. ¿Cuál usted piensa? La mayoría de personas piensa que es la peor ciudad de la antigüedad que te viene a la mente? Sodoma. Terrible. Porque ninguna otra ciudad en la historia Dios la tuvo que, además de Gomorra, de consumirla, de tanto era el pecado y la inmoralidad que la consumió con fuego. Tampoco oyes en ningún lugar que era grupos inmensos de homosexuales intentando violar a 2 ángeles. Inconcebible. Sodoma. Que inclusive cuando los ángeles los ciegan, ellos en vez de estar preocupados porque perdieron la vista y qué pasa y salir, no, ellos seguían entrando por la puerta a querer seguir haciendo el mal. O sea que Sodoma, eso es lo peor. Bueno.
Capernaum no tenía este problema de inmoralidad para nada. Ni de idolatría. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no hicieron nada. No hacer nada es suficiente. Porque si los milagros, versículo 23, que se hicieron en ti, si hubieran hecho en Sodoma, hubiera permanecido hasta el día de hoy. Hasta el día de Cristo, Sodoma que fue destruida. Si esos milagros hubieran hecho allá. Ellos se hubieran arrepentido, parecido como Nínive, que Jonás no quería. El judío es así. Jonás no quería ir a la ciudad gentil a predicar ningún evangelio porque los judíos no merecen predicar el evangelio ni merecen oír el mensaje de salvación ni ser salvos porque son malos y son pecadores. Pues ciudades así, oyendo un mensaje, Dios movió su corazón. Y Sodoma inclusive hubiera permanecido hasta ese día. Versículo 24. Sin embargo, os digo que el día del juicio será más tolerable. Tengo problema con esta palabra. Tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fíjense cuál es la comparación. Capernaum superaba a Corazín y a Bethsaida en privilegio. Y Sodoma supera a Tiro y Sidón en maldad. O sea, pero ahora estamos comparando la ciudad más bendecida de la historia con la ciudad más mala. ¿Y quién recibe el castigo mayor? Capernaum. Porque la idea es que a veces cuando las personas creen que son rectas, esto lo sigas de la verdad. Porque ¿qué es malo? Sabe que es malo. Él lo sabe y tú lo señalas y él lo reconoce. Pero el que se cree que es bueno, tú lo señalas y no. Y esto es lo que le pasaba a estas ciudades. Y el mensaje de salvación no requiere que tú te lo tomes a la ligera. Requiere que tú te pongas serio y que tú se espera una respuesta de ti. No se espera que te quedes en stand-by a ignorar. No. Requiere una respuesta. Dice el versículo 25. O sea, ante esta triste situación, Cristo está decisionado, claro. Está triste, por supuesto. Lloró. No lo dice, pero puede que haya llorado. Cristo lloró sobre Jerusalén cuando no se arrepentía. Esto le trae tristeza al evangelista. Cuando las personas no quieren escuchar y no quieren creer. Pero mira lo que dice el verso 25. En aquel tiempo, o sea, lo que vamos a leer ahora, no es algo que está desenlazado de lo que venimos hablando. No, es esto mismo. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. O sea, ¿es acaso cuando tú recibes este rechazo de las personas en cuanto a tu mensaje, tú alabas a Dios por eso? ¿De dónde viene la alabanza aquí? Si te acaban de rechazar el mensaje y las personas se están acumulando, sumando condenación, ¿cómo es eso que tú alabas al Padre? Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cómo se entiende esto? Lo que está diciendo es que a pesar del resultado malo que está teniendo esto, es como nos pasa en la vida cotidiana. Cuando a ti te ocurre algún problema en la vida, tú pierdes tu trabajo, y tú en vez de enfocarte en lo malo que te pasó y reclamarle a Dios, tú tienes que enfocarte en lo bueno. Perdí mi trabajo, pero tengo salud. Digamos. O pierdes la salud, pero tienes trabajo. Tienes que buscar de alguna manera dónde está la bendición, la parte buena de todo esto. Tú no tienes derecho a quejarte con Dios. Tienes que buscar lo bueno y alabar a Dios por eso. Es la idea. Y es lo que hace Cristo aquí. Dice, a pesar de que estas ciudades no creyeron, en su mayoría, Dios sí reveló estas cosas a algunos. Lo que nos da la idea, lo que dice, es de que Dios es soberano en la salvación. Y Él reveló esos secretos, no a los que se creen entendidos, a los que se creen que están bien, a los que piensan que son salvos.
y el mensaje de Cristo no es el correcto. No, Él se lo reveló ¿a quién? A los infantes. O sea, estas ciudades rechazan, pero Dios aún así, de todas maneras, tú salvas a las personas. ¿A quién? A los infantes, a los que, en la palabra que se usa aquí, es a los niños de teta, a que no se pueden valer por sí solos, a los que necesitan ayuda. Dice, Padre del cielo y de la tierra. O sea, que Dios está al control. Por muy malo que usted vea que le va su trabajo evangelístico, usted no sienta así. Usted puede estar triste, obviamente. Pero tiene que estar seguro de que el plan de Dios se va a cumplir a su tiempo y que Él va a llamar. Él dice en la Biblia que va a añadir a la iglesia a los que van a ser salvos. Así que tú alábalo, enfócate en esa parte. No es en vano tu prédica. No, ahí están también los que no van a rechazar el evangelio. Esto se parece mucho a lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 16. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzarlo a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esto está en 1 Corintios capítulo 1. O sea, si algo está claro aquí, es que tu trabajo no es preocuparte por la salvación de las personas como tal en el proceso. Tu trabajo es esparcir la semilla, porque el crecimiento, ¿quién lo da? Eso es algo que es enteramente, según dice el versículo aquí, que está en la voluntad de Dios. No depende de tu método evangelístico. No creas que tienes que hacer. Sí, si te vas a superar, mucho mejor. Si vas a hacer las cosas con más calidad, mucho mejor. Pero ese no es el factor determinante. No importa el método evangelístico. No importa si la persona que tú le estás hablando es entendida o no. Ni si le demuestras con señales y milagros. Todo esto sería muy bueno. Pero el factor definitivo para que un pecado venga a humillarse en Dios está dentro de Dios. Y dice que no fue revelado al inteligente, sino a los niños. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Dice el versículo 26. Dice por qué. Estos versículos se explican por sí solos. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice Efesios 1, que fue según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Los salvados, a pesar de que el mundo rechaza a Dios, Dios de todas maneras salva a las personas que no merecen ser salvados, porque necesitan ayuda, porque vienen a Dios pidiendo ayuda. Y los salva para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia. Dice el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y en Juan 6 dice, algo parecido pero como al revés. Dice Cristo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese y yo lo resucitaré en el día final. O sea, lo que está recalcando una y otra vez más es que la salvación es algo que ocurre dentro de Dios. Si tú conoces al Padre, si tú estás en relación con el Padre, si tú estás en esa relación de amor que tenemos con Dios, ¿por qué fue según de aquí? Porque el Hijo te lo quiso revelar. Dice, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y si tú estás en relación con el Hijo, es porque el Padre te trajo. Porque dice, nadie puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre no lo trae. Para un judío, estas palabras son duras de oír. Difíciles. Que todo lo bueno que el hombre puede hacer en la libertad, en el libre albedrío que tiene, no le sirve para nada en cuanto a la salvación. Es lo que está diciendo aquí. Por mucho que tú te puedas esforzar, si tú quieras no errar el blanco, es imposible. Es algo que no es algo que se gana.
Es algo que se pide a Dios. Entonces Dios viene y lo hace todo. Como mismo usted, por su recién nacido, ese infante, lo hace todo. Él pide, él llora, él grita. Es lo único que puede hacer. Y usted lo tiene que hacer todo. Es lo mismo que pasa con Dios y con el pecador. El pecador está en una situación triste. Y a donde único puede ir a pedir auxilio y va a recibir respuesta es a los pies de Cristo. Entonces la situación de estos niños que no querían jugar, la situación de condenación de estas ciudades que son indiferentes, desde un punto de vista es triste. Y es algo que nosotros no podemos resolver. Pero al menos nos lleva a descansar en esta verdad de que el plan de Dios y el propósito de Dios se va a cumplir en la vida de las personas. Y por eso es que le alabamos. Viene un consuelo en el versículo 28. Esto tiene un final feliz para ti y para mí y para todo el que tenga oído para oír. Ahora viene el consuelo. Ahora viene la invitación que Cristo le hace a los perdidos, a los pecadores, a los que no saben qué hacer, a los que están tal vez con una vida de pecado, a los que tienen vicios en su vida. Nada de esto importa si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. No importa la vida que tú estés viviendo. Eso no es impedimento ninguno. Dice, nada de esto importa. Confía en el perdón mediante la justicia del Hijo. Dice el versículo 28. Venid a mí, quienes todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, todo esto es una invitación para todo el que siente en su vida el peso, ese peso del pecado. Todo el que está preocupado, fíjense. Todo el que está, cuando está aquí preocupado, porque no sabe si se va a salvar o no, que tiene miedo al infierno, tiene miedo a la ira de Dios, tiene miedo que Dios lo castigue, eso es una buena señal. Está trabajado, está cargado, y aquí está la invitación. Te sientes perdido, sientes culpa, sabes que vas a enfrentar el juicio de Dios y no sabes cómo vas a resolver tu problema. Aquí dice que vengas a Cristo, tú puedes confiar en que Él va a ser benevolente. Saber que tú eres salvo es lo único que hace a un ser humano descansar. Nada más. Es donde único usted encuentra un reposo total. ¿Y cómo es este descanso? Dice el versículo 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Bueno, primero está como ofreciendo un descanso, ahora está hablando de un yugo. Está como un poco extraño, me parecía al principio, pero un yugo simplemente es alguien que tiene un yugo, está en una posición de control, una posición de servidumbre. Es simplemente que cuando vienes a Cristo, vienes a estar en una posición de siervo de Cristo. Antes eras esclavo del pecado, ahora vienes a ser esclavo de Cristo. Pero no solo siervos, sino dice también maestros. Vienes a ser siervo de Cristo, a tener ese yugo, a ser controlado por Cristo, dirigido. Y además, Él se convierte en tu maestro. Dice, aprended de mí. Pero no te sientas mal ni tu mente se amedrante por el yugo. Porque esta relación que vamos a tener con Cristo es un deleite. Dice, ¿por qué? Porque Jesús es manso y humilde de corazón. Dice, le prometo que hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, no piense que esta invitación del Evangelio de venir a servirle a Cristo es algo difícil. No, difícil es la lucha contra el pecado. Pero servir a Cristo, cuando usted viene a Cristo y es transformado, pone una pasión que usted sirve de gusto, usted sirve de agradecimiento, usted ama a Dios, es un gusto, no es carga. Carga es la lucha que tenemos todos los días con el pecado y que Dios es el único que nos puede quitar. Eso sí es una carga. La carga esta de Cristo del ministerio es ligera. Entonces, si llevas tiempo ignorando
el mensaje de Dios, indiferente, sea crítica, sea cualquier otro tipo de rechazo. La palabra de Cristo de la Biblia en esta mañana, en la enseñanza, es de advertencia. Fíjate, mientras más te expones a la verdad, si ya tú estás decidido que ya, no, es mejor que corras. Que no es el caso de alguien que está en un proceso y no ha rechazado a Cristo, está en el proceso de aprender, de oír. Pero si estás en una posición de exposición a todos estos beneficios, sobre todo en estos tiempos del Evangelio, y aún así sigues en rechazo y no cambias tu camino, la verdad es que lo que espera es condenación sobre condenación, porque tuviste muchos privilegios. Pero si eres uno de esos que estás cansado de divagar por el mundo, buscando respuestas, buscando alivio a tu problema, sosiego, a tu dificultad, a qué va a ser de ti en el mañana y de tu familia, la solución a dejar tus cargas, los pecados en tu vida, solo están en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén.